Con 35 minutos estamos en Ampliación de Noticias, edición dominical. Giovanna Castro y Carlos González los estamos acompañando a esta hora de la mañana con el diálogo a los analistas, a autoridades y especialistas en los diversos temas que son coyuntura en nuestro país. La Fiscalía de la Nación ha anunciado que abrió una investigación preliminar contra la Presidenta de la República, Dina Boluarte. También figuran 3 ministros y 2 exministros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves a raíz de los 47 fallecidos y decenas de heridos en las manifestaciones. Vamos a conversar sobre este tema con el abogado penalista Luis Lamas Puccho. Doctor Lamas, muy buenos días, bienvenido a RPP. ¿Qué tal, señor González? Muy buenos días. Muy buenos días. Me quiero centrar específicamente en el presunto delito de genocidio. No hay cuestionamiento sobre si existen los elementos para que se configure o no este delito. ¿Cuál es su lectura que usted tiene al respecto? Mira, en principio yo creo que hay que ubicar los acontecimientos desde el punto de vista procesal penal y marcar una diferencia entre lo que es una investigación preliminar, una indagación, o en todo caso una investigación preparatoria. A la señora presidenta la están indagando, no la están propiamente investigando. En una indagación se dan una serie de hechos que están planteados en los medios de comunicación, en una serie de referencias, acusaciones o incluso denuncias de parte. Puede haber una denuncia por el tema de genocidio, pero eso no significa que ni siquiera se haya abierto una investigación preparatoria por el delito de genocidio. En cuanto a la naturaleza y la etiología del delito de genocidio, en el presente caso no se dan los componentes en materia de tipicidad, porque el genocidio es una forma de atentar contra la vida, pero en términos planificados, significativos, cuando se atenta contra grupos sociales determinados, en los que hay una consigna específica. Focalizados. Claro, de matarlos. ¿No? Y esto es un hecho que surge a raíz de las protestas, que no estaba, digamos, dentro del esquema ni de la política del Estado, del gobierno, para atentar contra grupos minoritarios o étnicos específicos que sí se dan en el caso de genocidio. Que se haya presentado una denuncia por genocidio no significa que tengan que verse investigados o involucrados en este hecho, en términos de que solamente es una denuncia de parte que evidentemente tiene intereses de contenido político para generar y orientar la controversia y desmerecer la institucionalidad y la autoridad que tiene el gobierno para poder, digamos, contrarrestar actos de esta naturaleza, porque la palabra genocidio es un término impactante que desde el punto de vista de la legislación internacional en materia de violación de derechos humanos, pues tiene todo un significado, ¿no? Entonces es muy fácil políticamente en el plano del discurso decir sí, a la señora Boluarte la hemos denunciado por genocidio. Eso tiene un impacto psicosocial en los medios de comunicación, en las redes sociales y en el contexto internacional. Así es. Ahora, ¿qué tendría que pasar para que se deje de indagar a la presidenta, y no solo a ella, sino también a exministros, porque han sido incluidos todos, y se le pase a investigar? ¿Es posible o de qué depende? Depende específicamente, por un lado, de la Corte Suprema y por otro lado del Parlamento, porque de acuerdo a los antecedentes, en los casos más cercanos de Pedro Castillo, a él lo indagaban. Aparte de lo que significó su detención por estado de flagrancia, que es una situación totalmente distinta. Pero Pedro Castillo en muchos casos está siendo indagado, ni siquiera investigado. ¿Por qué? Porque se necesita la autorización del Parlamento, porque los exmandatarios o mandatarios gozan de la inmunidad que está establecida en el artículo 100 de la Constitución Política. O sea, a ellos no se le puede levantar la inmunidad ni se le puede procesar en términos como podría suceder con cualquier otro funcionario o con cualquier otra persona. Se requiere la autorización. ¿Por qué? Porque ya en antecedentes legislativos por parte de la Corte Suprema, cuando se aperturó esta indagación contra Pedro Castillo, la Corte Suprema, a través del juez de tutela, y fue confirmado por la Sala Penal correspondiente de la Corte Suprema, se estableció que para poder investigarlo tenían que levantarle la inmunidad. Sobre la base de ese precedente, con la señora Boluarte es exactamente lo mismo. Solamente se le puede indagar hasta que termine la indagación y hasta que el Congreso
lo considere conveniente y pueda o no pueda, de acuerdo a su decisión, porque este es un tema también de carácter político, levantarle la inmunidad y autorizar, ¿no?, a la Fiscalía, en el caso que así fuera, porque no solo se trata de la decisión del Congreso, sino también de la integridad de los componentes que motivan la indagación, porque ahora, la indagación es un rumor. El proceso suena largo. ¿Cuánto tiempo podría tardar? Mira, en procesos, yo creo que acá podemos hablar entre 3 y 4 años, en el mejor de los casos. Mientras que se indaga, si es que se supera la indagación, como lo acabo de explicar, y se formaliza una investigación preparatoria, con todo lo que implica el trámite parlamentario, esta investigación preparatoria puede durar hasta 3 años. Terminados los 3 años, si es que se han reunido los elementos de convicción, las pruebas, para poder tipificar el hecho como genocidio, como homicidio, como lesiones graves, la Fiscalía tendría que formalizar una acusación ante la Corte Suprema. Esa acusación se tendría que someter a un control y ahí surgen varias disquisiciones. De repente el fiscal dice no, regresa la acusación para que se subsane, o de repente se sobresede la investigación y se archiva. Pero a partir de que si se aprueba la acusación, después de 4 años posiblemente, recién va a empezar el juicio. Ese juicio, por la complejidad de los hechos, podría durar entre 2 o 3 años, el juicio oral. Y después, cuando se emite una sentencia, habría que apelar de esa sentencia a una segunda instancia. O sea, en la práctica, sin ser demasiado exagerado, yo creo que podemos hablar de 4 o 5 años hasta que se pudiera emitir una sentencia condenatoria en el caso que procesalmente se justificara poder superar todas estas instancias que hay en el ámbito procesal. Ahora, doctor Lama, respecto a estas acusaciones de homicidio calificado, ¿hasta dónde puede llegar la responsabilidad penal de un ministro o de la presidenta de la República cuando los hechos objetivos durante un operativo, en una movilización, en una marcha, sobrepasan realmente lo planificado? Mira, lo que hay que recalcar en primer lugar es que de acuerdo al artículo 20 del Código Penal, la policía está exenta de responsabilidad penal cuando utiliza sus armas como un medio de autoprotección, tanto para defenderse ellos como también para defender a la sociedad. Cuando la policía interviene materialmente en un acto de protesta, de acuerdo a las disposiciones, un decreto legislativo para la utilización de las armas, un reglamento sobre el particular, se establecen una serie de protocolos en los cuales necesariamente la policía tiene que atenerse a lo que están establecidos en estos protocolos para que recién, en última instancia, cuando ya no hay otra alternativa, tiene que verse precisado a utilizar las armas, porque justamente el Estado le entrega esa prerrogativa a un policía para que pueda disponer de un arma, porque ese es un medio de autodefensa y sin perjuicio que signifique también defender a la sociedad. Claro, pero acá, por ejemplo, recordamos una declaración de la propia presidenta Boluarte en el que decía que no se hacía uso de las armas para tratar de restablecer el orden en estas manifestaciones, en estas protestas en nuestro país. Incluso ella dijo, ni siquiera perdigones de goma, que según los propios agentes de la Policía Nacional, ¿no?, nos han contado que no son letales. Una cosa son las lecturas políticas respecto a lo que dijo la señora Boluarte de que no debían utilizarse armas, pero cuando esto se traslada ya a la controversia jurídica, judicial, hay que recurrir a las normas, a las leyes, a lo que establecen los procedimientos. Entonces, más allá de lo que puede haber dicho la presidenta, sin perjuicio que eso puede tener alguna connotación dentro del proceso, como una circunstancia que podría conminar a establecer una responsabilidad penal, pero cuando se juzga a una persona hay que recurrir a hechos objetivos para ver si esos hechos objetivos encuadran dentro del tipo penal. Entonces ahí surge el análisis de las normas, de los reglamentos, de los protocolos, para saber si efectivamente cuando se utilizó el arma y si fallecieron estas personas, se agotaron o no se agotaron estos procedimientos para saber si efectivamente estaba o no estaba justificada la utilización de armas de fuego frente a hechos que, por supuesto, nadie niega que sean lamentables, pero son las circunstancias y ahí hay que ponderar una serie de factores. ¿Involucra esto también elementos subjetivos, doctor?
Mira, en el plano de la responsabilidad penal, la subjetividad pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos analizando son hechos concretos, objetivos, que implican imputaciones, que implican responsabilidades penales y que además conllevan a aplicar sanciones, que pueden ser penas privativas de libertad, porque una denuncia por el delito de homicidio calificado, si es que se demuestra que la policía antojadizamente, sin ninguna justificación, sin ningún tipo de razonamiento, obviando todos los procedimientos, los protocolos, se le ocurrió a un policía disparar a la gente. Eso es un homicidio calificado. Pero acá han habido una serie de circunstancias que todavía están vigentes, ¿no? Claro, por ejemplo, llegar a las personas, porque además han sido en turba o en grupo, quienes, por ejemplo, pincharon las llantas a la ambulancia donde iba un niño prematuro que necesitaba ser trasladado con urgencia y llegar a un hospital y no se le permitió que continúe el recorrido a este vehículo de emergencia, o quizá otro que también hemos visto circular en redes sociales, que hemos mostrado las imágenes aquí, que es un conductor de una ambulancia que llevaba a una persona enferma a quien le tiran piedras, a quien no lo dejan prácticamente escapar y tiene que buscar una calle cercana para irse. ¿Qué tipo de denuncia se le puede hacer a este tipo de personas? ¿Qué le corresponde? Cuando se abre una indagación, sin perjuicio de separar los que disfrutan o los que están protegidos por la inmunidad, hay otras personas, otros funcionarios con otros rangos que sí pueden ser directamente investigados. Entonces, cuando se inicia una investigación de esta naturaleza, dada la complejidad de los hechos, todas aquellas circunstancias o hechos que tengan relación se van acumulando dentro del proceso. Y para acumularlos hay que empezar a actuar, diligencias, para identificar a las personas, para ver de qué manera se suscitaron los hechos, cuál fue el rol de participación de cada uno de los que intervinieron. ¿Por qué? Porque una cosa es instigar, es decir, una persona que no participa directamente en los hechos, pero que sí con sus arengas, con sus discursos, está instigando a otras personas. Ahí la responsabilidad penal es directa, en igualdad de condiciones, aquel que actuó, aquel que asesinó. En segundo lugar están los cómplices, es decir, aquellos que no participaron en los hechos, pero que ayudaron a que los hechos sucedieran. Y en tercer lugar están los autores directos, ¿no? Entonces, para poder calificar cada uno de los niveles de participación, primero que todo hay que identificar a las personas. En segundo lugar hay que ubicar cada uno de estos hechos. Como tú te podrás imaginar, es una situación bastante compleja. Muchos estaban encapuchados, no han sido fácilmente identificables, era una turba, ¿no? Había una serie de circunstancias que hacían compleja la investigación, claro. Pero eso tiene que ser verificado, porque como te vuelvo a repetir, una cosa es la interpretación política discursiva, que en la que se puede decir muchas cosas, pero cuando esto se traslada al ámbito judicial, el escenario es totalmente distinto, ¿no? Doctor Lamas Puccio, le pido unos minutos, nos espere, tenemos que ir a escuchar a los anunciantes y volvemos con más en Ampliación de Noticias. Penalista está con nosotros en estudios. Muy breve, doctor Puccio, ¿qué tipo de soluciones, acuerdos o conversaciones se pudieron gestionar durante los espacios de tregua, que legalmente también se podrían hacer, para no tener una situación de conflicto actualmente? Yo lo que recomendaría es que se debe dar mucha prioridad a la labor de inteligencia, la inteligencia analítica y la inteligencia operativa, en términos de gente infiltrada, gente arrepentida, una política de recompensas para poder identificar a los cabecillas, es decir, una tecnología de punta que permita visualizar, por un lado, en términos virtuales, estos acontecimientos y por otro lado una labor interina dentro de las estructuras operativas, porque acá lo más importante es poder identificar aquellos que en condición de instigadores instigaban desde atrás y nunca aparecieron en las revueltas. ¿Por qué? Porque esos son los que realmente están direccionando. Y por otro lado, creo que también es interesante ahondar un poco en las fuentes de financiamiento, ¿no? Porque estos actos de protesta en forma masiva deben haber suscitado la disponibilidad de ingentes recursos económicos.
quién proveía, de dónde salía ese dinero, cómo se transportaba el dinero, a quién se entregaba. Por eso que creo que la labor de inteligencia operativa en estos aspectos creo que es importante, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, doctor Bien. Luis Lamas Puccio, abogado penalista, por estar con nosotros. Carlos, importante el tema, por supuesto, y siempre verlo desde el aspecto legal en este tipo de situaciones. Las protestas se han reiniciado, se han reactivado el 4 de enero y esta además era una fecha que ya se había dicho. Cuando se dio esta tregua, los últimos días de diciembre, se dijo que iban a retornar y al parecer y según lo que han dicho también algunos especialistas, pues no se utilizó este espacio de tranquilidad con calma.